Bueno, buenos días. Mi nombre es Pablo da Silva, yo soy, para los que no me conocen, soy médico pediatra, neonatólogo del servicio de Pereira Rosell. Trabajo en otros lugares también, pero bueno, fui grado 2 y muchas gracias a la invitación a Andrés por participar en esta diplomatura. Hoy vamos a compartir algunos conceptos que podamos transmitir sobre la alteración hemodinámica en lo que es el neonato enfermo, sobre todo con su muy diversa fisiopatología y lo dinámico que implica cuando hablamos de un shock neonatal. ¿tá? Sobre todo al médico le preocupa la parte de lo que es el flujo sistémico y la regulación que se da con el flujo sanguíneo cerebral, y sobre todo el impacto que pueda tener en lo que es el desarrollo neurológico y obviamente en la supervivencia y en la mortalidad que pueda tener. ¿tá? Obviamente la propuesta es empezar a conocer cosas, la fisiología normal del recién nacido, para luego adentrarnos un poco en algunos conceptos de lo patológico, obviamente, ¿no? Comprender un poco lo que es un sistema cardiovascular que es saludable se define entonces por su capacidad para entregar oxígeno suficiente y adecuadamente a los tejidos, como para satisfacer las demandas metabólicas que hay, ¿verdad? La inestabilidad circulatoria en recién nacidos es importante. Hay que saber primero las características, como hablábamos, de la fisiología neonatal normal. Hay algunas características del neonato que son diferentes a los adultos, como por ejemplo la arquitectura, lo que es la arquitectura miocárdica, cómo está compuesto, de los receptores celulares, de la presencia que se da en ese momento, de las derivaciones, de los shunts que hay, y obviamente las enfermedades de los adultos la extrapolación es imprecisa, no es posible poder extrapolarla. Comprender lo que es la fisiopatología de lo que es el compromiso de estos niños requiere de pensar mucho reflexivamente, sobre todo la terapia a la que vamos a estar proponiendo. Saber también que hay muchos de los medicamentos que se utilizan en cuidados intensivos de adultos, también algunos están avalados para el tratamiento de los recién nacidos. Saber en esta situación que, bueno, la alteración hemodinámica en los recién nacidos dijimos que es común, como hablábamos. A los médicos realmente les preocupa lo que es la parte del resultado, del impacto negativo que pueda tener, porque dado que la inestabilidad circulatoria es grave de entrada, y uno tiene que actuar rápidamente en el tratamiento para poder tener resultados positivos, ¿no? Entonces, la propuesta era empezar a conocer lo que se da a nivel fetal y los cambios que ocurren apenas nacen los chiquititos, y dramáticamente están ocurriendo con solo cortar el cordón umbilical. Y saber un poco, repasar rápidamente, que el órgano oxigenador a nivel fetal es la placenta. La oxigenación, la sangre oxigenada va por la vena umbilical, pasa por el conducto venoso, llega a la aurícula derecha, pasa por la aurícula izquierda a través del foramen oval, luego se reparte hacia arriba por el ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo, y luego la sangre mayor oxigenada va hacia el tren superior, porque después vamos a tener una mezcla de sangre no oxigenada, de la que viene de la cava inferior en realidad, que no se mezcla porque hay un flujo laminar por ese sector. Esa sangre no oxigenada va a pasar a través del ventrículo derecho y se va a través del ducto venoso, como dice el conducto arterioso, va a mezclarse con la sangre oxigenada para oxigenar en realidad todo lo que es el torrente sistémico, pero fuera de lo que es la parte del tren superior. O sea que en realidad el sector de mayor oxigenación que puede haber es la parte del tren superior, cabeza sobre todo, y brazos, ¿no? Para retornar en realidad a través de las arterias umbilicales a la placenta. Inmediatamente que cortamos el cordón umbilical van a ocurrir algunas situaciones, como es que la circulación fetal va a pasar de un sistema de baja resistencia a un sistema de alta resistencia, porque prácticamente comienza la parte sistémica de los vasoreceptores a nivel sistémico, ricos en receptores alfa-1, van a aumentar esa resistencia vascular a nivel sistémico. Destacar que cuando está en el periodo fetal hay una circulación en paralelo que pasa a una circulación en serie biventricular, donde predominan ya los dos ventrículos, no tanto como a nivel fetal que predomina el ventrículo derecho, influenciado por los shunts que pueden darse a nivel auricular y a nivel del ducto específicamente. Hay que recordar que el pulmón en el periodo fetal
se oxigena, se alimenta en realidad de solo un 10% de lo que es la sangre oxigenada, 10% nomás llega de sangre oxigenada. Y cuando cortamos la vinculación que tiene con la placenta, el pulmón pasa a ser su órgano oxigenado, como ya sabemos, ¿verdad? Y entonces sobre la propuesta de esta, sobre saber que todos los recién nacidos ya ocurren cambios muy dramáticos ya del feto, desde que es feto potencialmente viable hasta el recién nacido. Y sobre esa fisiología cambiante se va a superponer el impacto de lo que genera la enfermedad y condicionada por alguna exposición ambiental y sobre todo por la terapia mismo que nosotros vamos a indicar, ¿verdad? Entonces debemos tener una identificación oportuna y un manejo apropiado. Resalta la importancia de este cuidado recién nacido, cuando la circulación de transición se puede alterar, influenciada, como ya lo dijimos, por los shunts que pueden darse a nivel sistémico pulmonar, cuando hay repercusión a través del ductus, ¿no? Además, como ya mencionamos, la parte de la arquitectura miocárdica está inmaduro, con menos producción, menos reservas energéticas, las mitocondrias, recuerden que es donde está la energía, y la capacidad del recién nacido de ese miocardio para enfrentar a respuestas, limitada capacidad, quiero decir, a la respuesta a cambios dramáticos que puede darse a nivel del volumen o cuando aumenta la resistencia vascular sistémica, un poco se llama postcarga, en realidad es la fuerza que tiene que hacer el corazón para vencer una presión para mandar flujo hacia el nivel sistémico. Entonces, ¿cómo debemos evaluar? Obviamente, hacer una correcta historia donde debemos destacar los factores maternos, los factores perinatales y algunos postnatales relevantes que pueden predisponer a un compromiso cardiovascular, y obviamente debemos enfocar el examen físico en la función a cada órgano terminal. Saber que solo un parámetro no es suficiente para la toma de decisiones, ¿no? Hay que incluir muchos parámetros para poder tomar la decisión, sobre todo evaluación del órgano específicamente que está alterado. Y apoyarnos acá, esto es un concepto que seguramente ya lo vienen trabajando, la ecocardiografía neonatal funcional aparece como una herramienta muy importante en lo que es la evaluación a cada momento, o longitudinal, si se quiere saber, no es solo una foto, sino nos permite tomar decisiones a cada instante de acuerdo a la evaluación que podamos hacer clínica. Bueno, y también la conducta terapéutica en cuanto a tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, y entonces ahora vamos a ver un poco la definición de lo que es el shock neonatal. Acá busqué muchas definiciones, pero en realidad me parecía un poco proponerle la parte de una definición un poco más a lo que es a nivel mitocondrial, en realidad, lo que sucede y todo lo que implica, porque si uno se empieza, ahora vamos a empezar a detallar un poco, a abrirnos un poco más a lo clínico, pero la definición que les propongo es el estado de una falla en la energía celular secundaria a la incapacidad de satisfacer la demanda de oxígeno por parte, de oxígeno a los tejidos, ¿no? Por parte del aporte. Es una definición bastante profunda en realidad, donde los mecanismos energéticos fallan y obviamente es determinado por todo después el corazón, todo lo que es la presión, todo eso, que vamos a empezar a detallar un poco. Pero me parece importante esta definición, si con el correr del paso de la presentación vamos a detallar. Contarles entonces que el shock neonatal está descrito como 3 fases. Una fase compensada, donde hay mecanismos que son neuroendocrinos, donde logran mantener la perfusión y el aporte de oxígeno a los tejidos, a los órganos vitales, priorizando otros órganos que no son tan vitales, como por ejemplo, se da lo que se llama la vasoconstricción selectiva, prioriza los órganos que son el corazón, el cerebro y las glándulas suprarrenales, dejando de lado un poquito más, con menos perfusión y oxigenación, a órganos que no son tan vitales, como por ejemplo el riñón, la piel, el intestino, etcétera, ¿verdad? Eso es como cuando hablamos de un shock compensado. Y un shock descompensado, ya cuando fracasan estos órganos y ya comienza a haber disminución de la perfusión de estos órganos, y con la valoración no solo de la presión, sino de lo que es parámetros bioquímicos, como por ejemplo los gases en sangre, comienza a haber ya mayor acidosis láctica, ¿no? Destacar que cuando podemos hacer el shock compensado, nosotros podemos hacer cosas para lograr sacarlo rápidamente, podemos tener respuesta. El shock descompensado, si no actuamos rápido, podemos tener impacto negativo, se nos puede morir el bebé, y cuando la fase irreversible, que muchos de los que hemos vivido estos pacientes realmente
se queda con las manos atadas porque en realidad no responde a ninguna de las intervenciones que vos podés proponer. Ya no es posible revertir con tu intervención la lesión que se pueda dar, ¿verdad? La propuesta de identificar cuáles son las etiologías específicamente del shock, ¿no? Hablamos de lo que es la hipovolemia como una de las causas que puede presentarse. Otra causa es una disfunción miocárdica. Y la otra causa grande también es que está implícita en muchas cosas, que es la regulación del tono vascular a nivel sistémico. O hay patologías que pueden intrincarse y puede darse la combinación de todos los elementos. Entonces, proponerles, hablarles en realidad de que la hipovolemia, en este caso, es una causa poco probable de hipotensión a nivel postnatal inmediato. Generalmente está, salvo que tengamos una causa como la demostramos ahí lo que aparece en la pantalla, claramente debemos identificar la causa para realmente determinar si este niño está en shock. Las causas claramente aparecen, como es una circular ajustada de cordón. Es en esta situación de que aparece eso, tenemos en la pared de las venas umbilical, que es la que lleva la sangre oxigenada. Al ajustarse la circular de cordón, de a poquito, genera compresión de esa vena, pero no tanto de las arterias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuanto más apretado tenemos, las arterias, que como paredes más elásticas, pueden tener más, tolerar más el apriete de lo que es la parte del ajustado del cordón. Y entonces, al apretar la vena umbilical, como paredes finas, no llega tanta sangre a nivel del organismo del feto, pero sí puede salir sangre por las arterias. Hay un sector, un momento, que puede salir sangre por las arterias umbilicales hacia la placenta y eso genera hipovolemia clara. Una rotura del cordón, una abulsión, se puede romper el cordón, o en otras situaciones mucho más graves todavía, como es el desprendimiento de la placenta. Traumatismo del parto que pueden darse, por suerte no son tantos, pero la hemorragia subgaleal es una de las causas planteables cuando tenemos un paciente que rápidamente se nos hipotiende y nos queda muy pálido, es causa de anemia aguda. Y bueno, y también otra de las causas que nos sucede cuando ya el recién nacido muy pretérmino puede presentar, como es las pérdidas epidérmicas de agua, sucede cuando no tenemos humedad en las incubadoras, o cuando tenemos una patología quirúrgica como es, por ejemplo, la gastrosquisis, tenemos la parte intestinal hacia afuera y no cubierta con algo, pierde mucha agua y entonces genera lo que se llama la hiperosmolaridad. Dijimos la hipovolemia, ahora pasamos a lo que es la disfunción miocárdica. ¿Qué es lo que puede pasar? Hay algunas diferencias de lo que puede suceder a nivel pretérmino y de término en lo que es la función y la estructura. Hay madurez miocárdica y hay algunos cambios que pueden predisponer a una insuficiencia miocárdica porque el prematuro, sobre todo, está actuando, tiene una capacidad limitada para actuar por alguna sobrecarga. Ellos ya están trabajando a un ritmo basal muy alto y tienen poca capacidad para responder al estrés, sobre todo los menores de 1000 gramos, hay que tener muy en cuenta eso. Si la causa pueda pasar, que puede ser por hipoxia o hipoxemia en realidad, puede haber algunos elementos de disfunción miocárdica por isquemia en realidad, y eso hace que la contractilidad miocárdica genere, lesión miocárdica obviamente, y bueno, y no mande sangre a todo el organismo, ¿verdad? Obviamente tenemos el hallazgo ecocardiográfico muy frecuente, que es la disfunción miocárdica, la insuficiencia tricupidea y obviamente disminución del volumen minuto, que vamos a ver ahora que es muy importante. Y obviamente las causas que son ya por defectos congénitos, ¿no? Cardíacos congénitos, ¿no? Hablemos de miocardiopatías, hablemos de ventrículo único hipoplásico, coartación de aorta, una arritmia, ¿no? Son cosas que pueden dar disfunción miocárdica clara y obviamente shock en una etapa muy aguda, ¿verdad? Como tercera causa aparece una cosa importante, un elemento importante, que es la regulación del tono vascular a nivel sistémico que se da anormalmente. Aparecen algunos elementos, como por ejemplo el calcio, ion muy importante, intracelular, ¿verdad? Que muy importante en lo que es la regulación de lo que es el tono vascular del músculo liso vascular. Provoca vasoconstricción, obviamente,
y cuando a nivel de lo que es las bombas aparece el potasio, puede generar algún intercambio calcio-potasio y hace que pueda provocar la vasodilatación. El calcio, como ion intracelular, genera vasoconstricción, recordemos eso. También hay algunos elementos de la membrana provenientes de lo que es la formación del metabolismo del ácido araquidónico, son los fosfolípidos, estoy hablando específicamente. Hay algunos fosfolípidos de la membrana, por ejemplo, que provocan vasodilatación, que se da, que como son la prostaciclina o la prostaglandina, que a nivel cuando se da la sepsis, la liberación de elementos vasodilatadores en el proceso inflamatorio. La otra parte contrarreguladora de lo que es la vasodilatación, la producción a nivel endotelial de también elementos como es el tromboxano A2, que es el mayor vasoconstrictor de endotelial. Todo esto estamos hablando un poco de lo que es qué elementos pueden provocar regulación del tono vascular, ¿no? Y cuando alguno de estos elementos falla, bueno, provoca la regulación anormal. ¿Qué pasa con la inestabilidad circulatoria? El neonatólogo lo que ha pasado, es que ha buscado muchas herramientas como para empezar a guiarse en la parte de cómo valoro lo que es el shock neonatal, ¿verdad? Se ha utilizado la presión arterial como factor medible de lo que es el aparato cardiovascular, pero se han dado cuenta que tampoco no indica modificación de volúmenes, de flujo sanguíneo y de aporte de oxígeno a los órganos y a los tejidos. Ustedes saben, hoy hablamos un poco de lo que es la presión arterial y lo que significa con la regulación del flujo sanguíneo cerebral. La importancia de lo que es la perfusión está determinada en los órganos por un volumen minuto que se pueda dar y sobre todo por la resistencia vascular a nivel sistémico. Eso es la presión arterial. O sea, cuánto volumen minuto podemos aportar, cuánto volumen puede permanecer en los vasos, sobre todo por el tono vascular que se puede dar. Entonces, cualquier alteración en la perfusión de los órganos, determinada por este volumen minuto y por esta resistencia, puede alterar la perfusión de los órganos y obviamente poder modificar la presión arterial. Pero nos hemos dado cuenta también que hay múltiples factores de confusión a nivel fisiológico que pueden hacer pensar que hay una presión arterial baja o están en el límite inferior y con mucha confusión como puede ser se han dado cuenta que la presión arterial es muy variable con la edad gestacional, con la presencia de derivaciones como es el ductus, con las alteraciones que puedan darse a nivel de cuánto se llena ese órgano, que hablamos de la precarga, del volumen que hay, algunos eventos que pueden alterar eso, o como hablamos también que puede estar alterada por la falla ventricular o como por la alta poscarga. Yo no mencioné en este momento lo que son los signos que nosotros podríamos ayudarnos, otras herramientas que podríamos ayudarnos a valorar como signos indirectos que pueden haber. Ustedes me dirán, el tiempo de relleno capilar prolongado, la diferencia de temperatura central y periférica, la disminución de la producción de orina, la acidosis láctica, son todos signos indirectos poco sensibles y pocos específicos. Y lo que se ha visto, se ha llegado a un consenso, que bueno, sigue siendo la presión arterial como un parámetro que no sirve como único indicador de lo que es el estado circulatorio del niño, pero puede pasar que si nosotros nos ayudamos con otras herramientas, como por ejemplo estos signos, nos puede ayudar a tener un panorama un poco mejor de lo que estamos teniendo. Volvemos a hablar un poquito de lo que es la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y qué pasa con lo que es la perfusión de los órganos, ¿verdad? Y si tenemos alguna alteración con la presión arterial. Les propongo mirar el cuadro superior izquierdo, en la gráfica esta, a nivel superior, izquierdo sobre todo, hay elementos que que muestran en realidad el control con el flujo sanguíneo que no tiene ninguna alteración y que se da de la presión arterial, no tiene mucha relación con el flujo sanguíneo en ese momento. Quiero decir que a nivel derecho, cuando proponemos que le damos la dopamina, lo que nos puede ayudar a normalizar la presión arterial y el flujo sanguíneo, pero lo que está claramente demostrado que no restablece automáticamente lo que es la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Todo esto nos preocupa mucho en realidad, porque se ha visto que cuando se pierde la autorregulación, el niño puede tener rápidamente alteraciones y el impacto negativo en el neurodesarrollo, en el desarrollo sobre todo, y
Recordemos que cuanto más prematuro es un chiquito, más fácil se puede perder esta autorregulación. Y ahí tenemos una propuesta que hablamos sobre, pasamos a lo que es a la hipotensión. Entonces dice, valor de la presión arterial donde se pierde la autorregulación del flujo sanguíneo a los órganos. Proponemos dos definiciones, como dijimos que es muy variable, y lo que se ha visto, sobre todo en menores de 1500 gramos, la presión es algo que está muy discutido, la normalidad, pero la hipotensión se ha visto que es muy variable en los primeros 3 días, entonces se propone como que la presión arterial media menor a lo que es la edad gestacional en semanas, ahí se define como hipotensión. Y cuando es mayor a 3 días, se ha visto que tiene mayor correlación con un valor de milímetros de mercurio que es en 30 milímetros de mercurio. Hipotensión entonces sería, cuando es mayor de 3 días, menor de 30 milímetros de mercurio, y cuando es menor de 3 días, menor a la gestacional. Pero ¿cuándo tratamos la hipotensión en menores de 1500 gramos? Hay que saber que hasta el 30% de estos recién nacidos desarrollan hipotensión, que hasta la mitad de los niños, ellos pueden recibir volumen, que en muchos niños, un tercio por lo menos, pueden recibir medicamentos vasopresores, y que hasta un 35% puede presentar bajo flujo sistémico en el primer día, pero no todos desarrollan hipotensión. Nos queda un poco la duda en ese aspecto. Y hay que saber que otra causa de hipotensión refractaria, sobre todo cuando hacemos el tratamiento, que vamos a hablar de una guía, puede dar hipotensión refractaria, que es la insuficiencia suprarrenal relativa, sobre todo valorada por el cortisol que miramos, y ahí tenemos los valores discutibles entre 5 y 15, pero los valores dicen esos, tienen que ser menor a eso en realidad. Y se ha visto que estos chiquitos tienen, no solo por inmadurez del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, sino que también cuando tienen la cortisolemia baja, la respuesta al estrés no es la mejor, no es la más adecuada. Y ahí podemos valorar, en el gráfico que tenemos, qué pasa cuando uno agrega el glucocorticoide como es la hidrocortisona, que a las pocas horas logra mantener, en el cuadrante, en el gráfico de la izquierda, logra mantener a las pocas horas ya una presión arterial normal, y al gráfico de la derecha nos puede dar, lo que nos está diciendo es que mantiene la presión arterial, pero te permite bajar la dosis de inotrópicos vasoconstrictores como es la dopamina. Ustedes van a hablar un poco de lo que es la acción de los corticoides en la próxima clase con la doctora Catalina Ferreira, sobre los fármacos que se usan en recién nacidos, sobre todo vasoconstrictores y, bueno, y los corticoides también, ¿no? Gonza. Hablar del corazón, que el corazón trabaja al límite, como dijo Viña, que la forma de aumentar su trabajo cardíaco es aumentando la frecuencia, porque es lo que le queda, porque desde el punto de vista contráctil no tiene reserva. También creo que lo vas a nombrar ahora después, hay que tener cuidado con los fármacos, porque los recién nacidos, los prematuros sobre todo, tienen diferentes respuestas a algunos fármacos, por ejemplo la dopamina, y en vez de aumentar la función contráctil, podemos aumentar la poscarga y podemos jorobar un poco más el corazón, pero me imagino que eso va más de la mano con el tratamiento, por eso no lo... La idea era un poco ponernos en situación, conocer la etiología y la disfunción, y proponer ahora en especial un poco lo que es la guía en sí, con los cuidados y la monitorización que tiene que ver, ¿no? Pero sí destacar, está bueno lo que hemos vivido, un shock neonatal, como decía Viña, Andrés, son pacientes demasiado graves, a veces necesitas estar haciendo muchas cosas simultáneas, y sobre todo la individualización de cada patología y pensar en la fisiopatología de este niño, ¿no? La etiología puede ser muy variada, puede estar muy intrincada, a veces tenés una presión que es normal, pero en realidad está solo perfundiendo los órganos que son vitales, o puedes tener una presión arterial límite en aquellos niños que están con un flujo hiperdinámico, por ejemplo la sepsis, y tener una resistencia vascular sistémica baja. O sea, es difícil valorar un niño con tan diversa etiología. Y la idea era proponer un poquito ahora una guía de lo que es el tratamiento de estos niños, ¿verdad? O, como decíamos, una comprensión de lo que es la fisiopatología, de las propiedades de las diferentes terapias, como decía Gonzalo, me parece muy acertada el aporte, son niños que debemos pensar qué fármaco le podemos dar e individualizar cada niño. Individualizar. Primero que nada, chequear si realmente tiene una presión arterial baja y si es real
el bajo flujo sistémico que pueda haber coexistente. Si en ese caso es real el compromiso hemodinámico y está indicado el tratamiento, debemos separar y pensar en las causas de lo que es la presión arterial sistólica versus presión arterial diastólica para guiar nuestro tratamiento. ¿Por qué? Vamos a ver una cosita. Un recién nacido en shock, por su gravedad, realmente lo ideal es no trasladarlo. Realmente, dado que es un paciente extremadamente grave, su, como decíamos hoy, fisiología muy cambiante, rápidamente en el tiempo. Requiere de ajustes en la terapéutica muy temprana y ajustados con la ecocardiografía, decíamos. Nos vas a ayudar un poco más, Dilbar, vos ahora, pero se hace imperativo la monitorización de la presión arterial invasiva a nivel intraarterial. Nos da como un marcador un poco más específico de lo que puede estar sucediendo, apoyándonos en lo que es los marcadores bioquímicos, reevaluando constantemente gases en sangre, el lactato, etc. Hay que recordar, como decía, que en este shock, en el shock de diversa etiología, obviamente se pueden requerir varios fármacos que hacen mucho a lo que es la complejidad de esta patología. Y la reevaluación frecuente evita la iatrogenia y mejora la calidad de asistencia. Lo que decía Gonzalo recién, si uno plantea en determinadas situaciones que ahora vamos a conversar, plantea el uso de dopamina, podemos estar lesionando al paciente y aumentando la poscarga cuando no queremos hacerlo. Entonces la propuesta era separar, individualizar qué causas pueden dar presión arterial sistólica baja. Obviamente causas multifactoriales, pero va a estar determinada por lo que es la precarga, o sea, el volumen de llenado de los ventrículos y de los vasos. ¿Qué pasa de la bomba que tenemos, que puede estar alterada, ¿no? La bomba que es el corazón, con la alterada la contractilidad, y puede estar alterada la poscarga, el estado de resistencia de los vasos que puede estar dado, ¿no? Siempre valorar otros factores no cardiovasculares que pueden estar afectando el volumen de la precarga, que sería el llenado de la aurícula y luego el ventrículo para mandar hacia otros lugares. Por ejemplo, nosotros podemos estar lesionando al mismo niño si lo tenemos con presión media de la vía aérea muy alta. O sea, aumentando la presión intratorácica, evitando que llegue sangre desde la periferia hacia el tórax. O puede estar dado por una patología que habitualmente es frecuente, en algunas veces puede estar presente, quiero decir, que es como es el neumotórax. Reduce lo que es el llenado de los ventrículos. Como otra cosa entonces, y un factor bastante discutido, que es la hipovolemia, como decíamos. Cuando hay PA sistólica baja, la hipovolemia, salvo que vos tengas el dato de que, como ya habíamos mencionado, la rotura del cordón, la de PPNE y todas esas cosas, tiene poca contribución a lo que es el shock cardiogénico, ¿verdad? Pero lo que pude leer, y lo que siempre aplicamos, es iniciar con una carga que se llama de 10 a 20 mililitros por kilo, única carga de suero fisiológico de cristaloides, no de coloides, como la albúmina, que puede tener efectos contradictorios en realidad, y lo que está visto que se aumenta la mortalidad si damos albúmina, la morbimortalidad, porque sobre todo además provoca alteraciones en los gases sanguíneos y además la albúmina, el coloide de albúmina, permanece poco en el espacio intravascular y pasa al intersticio y genera atracción de agua. Lo que se ha visto es que la primera situación es, el primer impulso es tratar de contemplar el déficit de precarga, de déficit de volumen. Entonces le hacemos la primera carga. Lo que sí se ha visto que no tiene beneficio volver a hacer más cargas, porque esto puede estar subrayando que en realidad estamos demorando más tiempo y necesitamos en realidad trabajar sobre otra cosa, hacer un vasoconstrictor, por ejemplo, como la dopamina, o otro inotrópico que necesitamos pensar. Por eso digo, está determinada por estos tres factores, que es precarga, contractilidad y poscarga. Necesitamos estar muy atentos a las tres causas. Si nosotros tenemos un niño que está acusando una sepsis, necesitamos un mayor transportador de oxígeno, y luego tenemos un trastorno hematológico, obviamente este niño se va a beneficiar, más que el suero fisiológico, se va a beneficiar de una transfusión de glóbulos rojos, claramente. El shock neonatal en estas situaciones es muy complejo, aparecen distintos escenarios, es como un poco difícil si uno no piensa en las tres causas estas determinantes de la PA sistólica baja, que es la precarga,
en la contractilidad y la poscarga. Si tenemos una necesidad de aumentar lo que es el volumen sistólico, es decir, cuánto volumen se llega al ventrículo izquierdo y manda a nivel sistémico, uno de los fármacos indicados es la adrenalina. La adrenalina es uno de los fármacos que es un agonista que actúa a nivel de los receptores alfa, pero si bien es no selectivo, receptores beta 1 y beta 2. Ahora después le dejo un gráfico de lo que es a dónde actúan los receptores a nivel del músculo liso vascular y miocárdico, ¿verdad? Pero la adrenalina aparece como el mejor fármaco para aumentar lo que es el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, y como tenemos una PA baja, dijimos, podemos aumentar la resistencia vascular sistémica y aumentar la presión media, ¿no? Además de que mejora lo que es la perfusión de las coronarias, del flujo coronario. Cuando estamos en otra situación, por eso le puse distintos escenarios, cuando hay un shock cardiogénico y el trastorno es la parte de la contractilidad, no podemos apoyar y manteniendo una PA normal, PA a nivel sistémico dentro de lo que es límite por lo menos, estaría beneficiado de un inotrópico sintético que es como es la dobutamina, que actúa a través de sus receptores beta 1, dando mejor inotropismo, mayor inotropismo. Si la situación se da que tenemos falla miocárdica, pero además la situación también con hipotensión sistémica, tenemos que actuar sobre el nitropismo y aumentar la PA. Entonces aparece el fármaco como la adrenalina como el mejor fármaco. Hay otros que podríamos estar pensando también como la noradrenalina, pero bueno, o la vasopresina, pero bueno, ahora vamos a conversar un poquito mejor. Y si la situación se da que tenemos bajo volumen sistólico y bajo gasto, como ya dijimos, la adrenalina puede pasar aparece como uno de los mejores fármacos para actuar sobre esos dos parámetros. Otra situación que se puede dar en estos niños, que PA sistólica baja, pero asociada a una hipoxemia. ¿Qué es lo que tenemos que plantear? La persistencia de la resistencia vascular pulmonar o hipertensión pulmonar del recién nacido. Podemos tener como primeras causas, tenemos que diferenciarla, lo que algunas veces hemos leído, hipertensión pulmonar, causas grandes, causas primarias, ya cuando aquellas hipoplasias pulmonares, dada por una hernia diafragmática o por alguna otra causa que no deje desarrollar los vasos arteriales pulmonares, eso se define como hipertensión primaria, o secundaria a un shock séptico o a un síndrome aspirativo meconial. Son distintas causas que uno puede pensar, pero que dan presión arterial baja e hipoxemia. Entonces debemos elaborar un plan estratégico, pensar claramente en la fisiopatología, qué es lo que está ocurriendo aquí, y ayudarnos obviamente con la ecocardiografía. Está implícito eso. El objetivo nuestro es, hay hipertensión pulmonar, lo que está ocurriendo es, nos deja llegar flujo, perfusión al pulmón, por tanto no se oxigena la sangre. Permanece abierto el shunt a través del ductus, hay un flujo del flujo de la arteria pulmonar a la aorta a través del ductus de derecha a izquierda, entonces no se logra oxigenar todo el organismo, en realidad es sangre no oxigenada. Entonces nosotros debemos priorizar, el objetivo nuestro va a ser priorizar el llenado de todo lo que retorna del pulmón a la aurícula y tratar de disminuir esa resistencia vascular pulmonar, y como primer plan es optimizar lo que es la ventilación alveolar. Al no tener sangre oxigenada va a aumentar la PCO2, la CO2. Entonces necesitamos optimizar eso. Con un plan obviamente vamos a tener que intubarlo y ventilarlo al niño y buscar el mejor modo ventilatorio para poder optimizar la ventilación. Buscar un plan estratégico también para lo que sería la sedación y analgesia, y proponer como principal vasodilatador pulmonar el oxígeno por excelencia, y hay otros vasodilatadores pulmonares como selectivos, como es el óxido nítrico inhalado, que debe estar en la primera línea de tratamiento. Podemos asociar algún fármaco, como es el inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que nos permite aumentar
la estrategia de vasodilatar a través de la inhibición de la fosfodiesterasa, aumenta y eso aumentar la óxido nítrico sintetasa, que es la producción del óxido nítrico, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay mucha presión pulmonar, ese corazón, esa contractilidad puede estar trabajando sobre ya un límite y puede fallar. Entonces, hay fármacos como es la milrinona, que actúa a nivel, mejora la contractilidad, es un inotrópico positivo y sobre todo mejora la relajación, permite relajar, se llama lucitrópico ese efecto, permite relajar el ventrículo, permitiendo que llegue sangre adecuadamente a la aurícula y luego al ventrículo para poder llevarlo y mandarlo como volumen sistólico en cada contracción. La milrinona, un fármaco que es inhibidor de lo que es una enzima, fosfodiesterasa 3, y provocando un aumento de los segundos mensajeros, que es el AMP cíclico, por ahí alguna vez lo leímos. Ese AMP cíclico no solo aumenta el calcio citosólico, pero sino también aumenta la producción de óxido nítrico endotelial. Por eso provoca un efecto sinérgico a nivel de lo que es trabajar milrinona con el óxido nítrico inhalado exógeno. La milrinona también tiene un efecto importante a nivel del lecho vascular pulmonar, provocando eso, la disminución, vasodilatación del lecho vascular pulmonar. Hay que tener cuidado porque cuando tenemos PA baja debemos asociar otro fármaco, porque la milrinona no es selectiva, sino no solo trabaja a nivel del lecho vascular pulmonar vasodilatando, sino también a nivel periférico vasodilata. Por lo tanto, tenemos que tener primero un buen volumen, como ya dijimos, hoy tenemos que llenar la precarga, vamos a decir así, pero si no, podemos trabajar con otro fármaco como es la noradrenalina, y aparece como un fármaco que lo usamos poco, por eso le decía, que es la vasopresina. La vasopresina tiene receptores que tres tipos de receptores. El receptor es B1, que se llama, provoca la vasoconstricción sistémica, provocando un aumento de la resistencia vascular sistémica. Estos niños están con baja PA sistólica, o sea, tenemos que levantar eso. Trabaja sobre el lecho vascular pulmonar, vasodilatando también, nos ayuda mucho. Eso, al vasodilatar, permite la entrada mejor de flujo y de oxígeno hacia el pulmón, reduce sobre todo el shunt que se da de derecha a izquierda por el ductus arterioso, mejora la fisiopatología y mejora lo que es la llegada de un flujo y oxígeno desde el pulmón a la aurícula izquierda. Tiene muchas cosas buenas la vasopresina, que deberíamos estar trabajando más a menudo con ella. A través de otros receptores, lo van a hablar igual después, mejora el flujo sanguíneo renal, pero tiene una contra que a nivel de lo neurológico, sus receptores B3 puede provocar disminución de la frecuencia cardíaca. Por eso a veces puede estar asociado con algún inotrópico, como por ejemplo la dobutamina. Entonces, hoy le proponía el manejo de lo que es la hipotensión sistólica. Ahora vamos a trabajar sobre qué determinantes tenemos cuando tenemos hipotensión diastólica. Está determinado por el volumen que tienen los vasos y sobre todo el tono que tiene, el estado de permanencia, de tensión que tiene en reposo los vasos para recibir ese volumen que tenemos. O sea, tenemos dos cosas determinantes, el volumen y el tono a nivel diastólico. Entonces, si nosotros ya tenemos un antecedente de pérdida exagerada de volumen, por ejemplo, como hablábamos hoy, pared abdominal, la gastrogisis que tenemos expuesto en el intestino, pérdida de mucha agua, pérdida aguda de sangre o de hemorragia, tenemos que darle volumen a la distribución. Y si es sangre, es mejor tratar con sangre, darle un volumen de 15 a 20 mililitros, una transfusión por la pérdida de sangre, ¿verdad? Como decía hoy Gonzalo, en este momento, si este niño está trabajando ya a una limitada, un límite está con un estado hipercontráctil, el corazón se está contrayendo mucho y está taquicárdico, si nosotros damos un inotrópico, podemos empeorar la contractilidad y podemos lo que es el llenado del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque no permite, estos corazones
están trabajando sobre un límite ya bastante fuerte, porque era intentando la compensación de esa hipovolemia. Si nosotros pensamos que tenemos que mejorar la inotropismo, estamos pensando mal el paciente. En estos pacientes dijimos darle carga de volumen y sobre todo ahora ayudarlo con otra cosa, aumentar la pH sistémica, la pH, con otro vasopresor, no darle inotrópicos. Eso como principal. Siguiente elemento, que otra situación que nos puede dar en aquellas situaciones que, por ejemplo, hay un ductus arterioso con repercusión hemodinámica, donde el shunt es al revés. El shunt se da de izquierda a derecha. Por lo tanto, pasa mucho volumen de lo que es la parte sistémica al corazón derecho y al pulmón, a través del ductus, ¿verdad? Lo que sucede es que nos quedamos sin volumen a nivel sistémico, por debajo de ese ductus. Entonces, hay distintas estrategias que debemos actuar, obviamente intentar cerrarlo desde el punto de vista farmacológico o, en último caso, quirúrgico. Sabemos que podemos cerrarlo con paracetamol, actuamos, o si estamos con vía oral, podemos darle ibuprofeno. En otros lugares usan indometacina, siempre se usó la indometacina, pero ahora más de moda está el paracetamol por menos efectos colaterales y el ibuprofeno. Y usar otras estrategias, porque recuerden que ese volumen que está recibiendo ese pulmón un poco mayor de lo habitual, a veces no puede estar adaptado a recibir tanto volumen, entonces debemos tener un volumen bastante neutro y optimizar la presión al final de la expiración para que no se encharque ese pulmón y ayudarlo elevando la presión a nivel de pulmonar con la presión al final de la expiración, evita que se produzca mucho volumen y pase ese shunt, se pueda revertir un poquito, no tanto de izquierda a derecha, por lo menos que se haga bidireccional. Entonces la propuesta del manejo de la presión arterial diastólica baja es que si nosotros mantenemos un gasto cardíaco bajo, la dobutamina aparece como que es un inotrópico sintético, dijimos, puede ayudar bastante a mejorar el flujo sistémico. Debemos mejorar el transportador de oxígeno, como en conclusión, ¿no? A través de una transfusión de glóbulos rojos. Si estamos ante las pérdidas de un tercer espacio, como decíamos, podemos darle volumen hasta un 60 mililitros por kilo en cargas de 20 mililitros del suero fisiológico, o si requiere sangre, mejor todavía, ¿verdad? Ayudarnos con el ecocardio para la toma de decisiones. Y no olvidar de los beneficios de los corticoides, como ya le dije. Los corticoides, si bien no hacen efecto precozmente, se ha visto que entre las 2 y 6 horas puede ya empezar a hacer efecto a nivel celular. No solo además ayuda a mantener la pH sistólica, puede ayudar también a tener los efectos de hasta un 20% se puede aumentar la expresión de los receptores noradrenérgicos y adrenérgicos, ayudando a esta situación a aumentar el gasto en esta situación y que disminuir el aporte de otros inotrópicos. Está indicado sobre todo cuando son resistentes a los inotrópicos. Y hay dos situaciones importantes cuando se da todo esto, que es la vía final común, se da pH sistólica baja y pH diastólica baja. Y ahí tenés que encomendarte al Supremo, porque es una vía, es un momento que los pacientes llegan a estas situaciones muy complejos, muy graves, y bueno, y uno tiene que hacer un plan intentando combatir todas las causas, desde la falla contráctil o la pérdida del tono vascular, apoyándonos con el ecocardio. Entonces, si tenemos una hipotensión que es muy profunda, con fallo en el ventrículo izquierdo asociada, lo primero es cargar de volumen para llenar ese espacio, y tenemos que intentar aumentar la resistencia vascular sistémica, aumentar la PA, en definitiva. ¿Cómo lo hacemos? A través de la dopamina en este momento. Hay otros fármacos como la noradrenalina, que se produce a nivel suprarrenal, y que después se convierte en adrenalina también. La dopamina como precursor de la noradrenalina, hasta un 20% hay que recordar que se divide en noradrenalina. Otra cosa, si nosotros necesitamos mejorar la contractilidad, debemos proponer el fármaco adrenalina, porque nos va a ayudar a mejorar el volumen sistólico, como decimos, y el gasto. No hay que olvidar que hay situaciones que si la disfunción es tan grave, que puede estar alterando lo que es la disfunción grave del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, necesitamos reabrir ese ductus, ¿está?
Son dos situaciones diferentes, pero ¿cómo lo abrimos? A través de la prostaglandina. Las prostaglandinas pueden ayudarnos a salvar un niño en situaciones en que hay disfunción muy grave del ventrículo izquierdo y que el Jung se está dando a nivel de derecha a izquierda. Y cuando hay la disfunción grave del ventrículo derecho, debemos bajar la poscarga y eso nos ayuda que el ventrículo derecho no sea tan disfuncional. Entonces liberamos un poco esa presión que tiene que vencer el ventrículo derecho para trabajar ya en estado límite, ¿verdad? Y no hay que olvidar, dijimos de vuelta, de los corticoides. Está indicado para el shock refractario a inotrópicos con sus beneficios endócrinos. Corticoides básicos ayudan a mantener lo que es la presión, como dijimos, y además en estados de situaciones de sepsis, que donde la pH diastólica se descompensa porque hay mucha vasodilatación y liberación de prostaglandinas o vasodilatadores, los corticoides ayudan a inhibir esa inflamación y la liberación. Por eso tienen muchos beneficios que seguramente lo van a conversar en la próxima clase, pero como decía Andrés, hoy estoy de acuerdo que hay que tenerlo muy cercano a tratar de trabajar rápidamente en estos niños con el corticoide, una vez que evaluamos que no mejoramos la carga de volumen, que mejoramos los inotrópicos y ya sigue hipotenso, ya tenemos que lograr administrar el corticoide para lograr mantener la pH. Que son estados, en esta situación es un estado bastante dramático en realidad. Las últimas situaciones, como decíamos, la disfunción del ventrículo derecho, la milrinona en recién nacidos, sobre todo prematuros, está discutida, nosotros la usamos mucho igual, está sobre todo avalada en posoperatorio de cirugía cardíaca, en hernia fragmática, eso sí está avalada, pero en prematuritos más o menos, porque de las complicaciones que puede dar es disminuir la pH sistólica. Por eso, para darla sola debemos asegurarnos que tengamos una pH normal sistémica y trabajar sobre la disfunción del ventrículo derecho en la contractilidad. Recuerden eso. Si la disfunción del ventrículo derecho se asocia a hipotensión, debemos combinar fármacos, dobutamina más vasopresina. Mejoramos la contractilidad, mejoramos la presión sistémica. Y se asocia a ductus cerrado en estas tres disfunciones que podemos presentar, como decíamos, la administración de prostaglandina nos va a ayudar a hacer de salvataje, a abrir ese ductus y disminuir la poscarga y aliviar un poco lo que es la función alterada del ventrículo derecho. Les dejo un poco los fármacos que más o menos usamos a nivel donde están los receptores que actúan a nivel vascular y cardíaco de todos estos fármacos que nombramos, algunos de los fármacos que nombramos en realidad. De todo lo que pude sacar de estas, y la idea era mantener un poco dar algunos elementos que podamos transmitir sobre el shock, y bueno, muy agradecido por toda la escucha. Yo creo que como lo presentó Pablo estuvo bueno al principio, de razonarlo como hipotensión diastólica y sistólica, eso ayuda bastante a ordenarse. Porque cuando te enfrentás al paciente, te desordenás un poco, y esa forma que no se usa tan seguido, ese razonamiento está bueno. Separarla como diastólica y sistólica y bueno, después razonarlo cada uno según la patología. Me parece que tiene una forma buena para sistematizarse, sobre todo cuando arrancamos a leer, porque es un tema bastante complejo, me parece. Yo tengo unos breves comentarios, que el tratamiento más efectivo, más allá de todo, de la elección, de la estrategia, es el tratamiento temprano. Primero hay que pensar en la situación, y lo que le pasa al niño es lo que le pasó a la madre. Considerar los antecedentes, considerar las condiciones y evaluar el alto riesgo que pueda tener un recién nacido de estar en una situación de shock. El manejo del shock implica muchas cosas, porque no es el paciente, no tratamos el shock, tratamos el paciente. Entonces, considerar todos los demás elementos que pueden incidir incluso en la efectividad de las medidas de tratamiento. La temperatura del paciente, el aporte metabólico, la adecuada ventilación, porque
acá en estos pacientes donde lo que tenemos es una falla en la utilización del oxígeno, tenemos que tener una ventilación adecuada, y como decía Pablo, si nosotros los parámetros exceden y la presión media en la vía aérea es demasiado elevada, vamos a afectar la precarga y la llegada de volumen a la aurícula. Recordar que las prostaglandinas no deben ser una excepción, y en el paciente con shock refractario, lo mismo que en paro, tenemos que pensar en las causas reversibles que podamos estar tratando. Es decir, si el paciente tiene un neumotórax, si el paciente tiene una hipovolemia, y todos esos aspectos son importantes a considerar en la globalidad del paciente. Hoy por hoy tenemos también disponibilidad de óxido nítrico para el traslado, porque hay dispositivos que utilizan y concentran el óxido nítrico del aire ambiente y pueden ser trasladados, y un paciente que está con óxido nítrico no lo podemos desconectar del óxido nítrico para llevarlo a otro centro, porque eso es sumamente perjudicial. Los respondedores al óxido nítrico hay buenos y malos respondedores, y eso también tenemos que evaluarlo una vez que se le inicia el tratamiento. Y recordar que la presión arterial es un factor que está presente en los dos scores que nosotros utilizamos, tanto el de TRIPS, que es el que tenemos que con Pablo y el profesor Guillermo Pose describimos en el capítulo del manejo del traslado del recién nacido, como en el score de MINT, llevan un gran puntaje y son de un fuerte elemento pronóstico en la posibilidad y calidad de sobrevida de ese recién nacido. Así que, y para el manejo de todo esto, además de tenerlo ventilado, tener cuidado con lo metabólico, tener una temperatura adecuada, precisamos el acceso vascular. Eso lo hablamos con Florencia la otra vez, pero el acceso vascular es fundamental. Nosotros no vamos a poder tratar a un paciente si no tenemos un acceso vascular. Así que todos esos cuidados, que parece que estamos pensando un poco en las drogas, pero no podemos olvidarle de todo el contexto del paciente, porque si el paciente se enfría, también vamos a tener elementos que van a disminuir su capacidad de respuesta, y bueno, son todos esos factores que tenemos que tener controlados. Sí, Yo una cosita, que Pablo ya la dijo, pero que me parece importante como herramienta ahora que tenemos. Bueno, hablando la otra vez con Guillermo Pose, me decía que en la época de ellos, cuando no tenían tanto uso en las unidades de STI del ecocardio, uno como que tiraba a invocar más o menos, como le parecía al paciente, a las drogas que iba a empezar a utilizar, ¿no? Y ahora con el ecocardio, sabés, si en verdad falta volumen, entonces ya sabés qué droga podés elegir en el momento, y no ir tanteando para ver cuál es la que le pega mejor, por decirlo de alguna manera. Te haces un ecocardio, ves cómo está el volumen, ves cómo está ese corazón, cómo está la contractilidad, y bueno, en base a eso podés elegir la mejor droga que necesita el paciente, ¿no? sin duda es un tema, la verdad que es un tema muy difícil, sobre todo porque la etiología es diferente. Yo me parecía importante poder separarlas y pensar para poder presentarlos a todo el mundo. Yo los separo mucho siempre en estas dos causas, y a veces cuando tengo las dos causas común es más complejo todavía. Y resalto mucho que me olvidé de ponerlo, y ahora que dijo Andrés se me ocurrió. La verdad que no solo el paciente, sino todas las veces que hemos tenido que hablar con los familiares, porque acá hay una familia detrás de este recién nacido que también está sufriendo como nosotros, que no sabe qué le va a pasar. Y la verdad que las veces que nos hemos tocado para dar malas noticias o noticias que no alentadoras, la verdad que la familia es un bastión importante que también te ayuda a vos a estar más al pie de cañón con estos niños que realmente son muy graves, ¿verdad? De entrada son muy graves. Trabajo en equipo es importantísimo, porque mientras estamos pensando lo que tenemos que hacer, tenemos un equipo que está buscando otro acceso vascular, porque siempre lo vamos a precisar, sacando muestras para valorar la efectividad de nuestro tratamiento, recordándonos los pasos que tenemos que hacer y preparando las drogas. Así que es mucha gente trabajando simultáneamente, es un momento en el cual todo el equipo se pone a trabajar. Tenemos que trabajar en forma ordenada, no podemos tampoco dejar de ver eso, que nosotros o acompañamos al resto del equipo o somos los líderes del equipo, y tener bien en claro. Yo siempre recuerdo un paciente que vivimos con Pablo, un paciente con shock que estaba en intermedios en ese momento,
Y lo primero fue la rápida identificación que hizo Pablo de la situación inestable del paciente. No es para andar esperando nada, y ya se hizo un esquema y se fijaron las metas para cada etapa. Bueno, los primeros 10 a 15 minutos le vamos a hacer volumen, pero mientras está pasando el volumen, ya estoy pensando en el inotrópico que le voy a dar, y ya lo tengo colgado y ya conozco la dosis y cómo va a pasar. Y cuando ya lo estoy terminando de pasar el volumen, ya estoy evaluando en esos 10, 15 minutos e inicio inmediatamente el inotrópico. Y ya sé cuál es el próximo escalón y sé cuándo le voy a agregar o no los corticoides, que puedo agregarlos simultáneamente. Y en menos de una hora ese paciente ya tiene que tener todo colgado y todo funcionando. Si no es así, si pasan los 10, 15 minutos, terminó el volumen y ahí empezamos a medir y ahí empezamos a calcular las drogas y ahí empezamos a ver qué acceso vascular tenemos para poder pasárselo, llegamos tarde, porque el shock va más rápido de lo que nosotros podemos hacer. Y eso, la efectividad del tratamiento depende de ser oportunos, y la oportunidad es ahora. Los efectos secundarios o los problemas que podemos tener por un manejo inadecuado de este tipo de medicamentos y de drogas, quizás solamente puedan verse si el paciente lo que tiene es una cardiopatía y capaz que el volumen le cae mal. Por eso también tenemos que evaluar lo que pasa con el volumen, porque capaz que hay la sobrecarga de volumen cuando no tenemos la disponibilidad de un ecocardio y el paciente no tiene síntomas, porque el paciente puede tener una cardiopatía congénita grave y no tener soplo, y tener pulsos, y clínicamente se traduce por la falla multisistémica y sobre todo por la falla respiratoria. Pero bueno, es lo que tenemos que tener presente a la hora de plan terapéutico. Quería solamente transmitir lo que ha sido mi experiencia, porque creo que un poco es eso lo que yo les puedo transmitir. Los conocimientos están en los libros, están perfectamente expuestos por Pablo y los comentarios de Nacho y de Gonzalo. La semana próxima, como dijo Pablo, la grado 2, Catalina Ferreira va a hablar sobre las drogas, nos va a dar una visión muy importante y complementaria de toda esta presentación. Y bueno, no sé si tiene algo para agregar, y si no, ya dejamos libre a Pablo, y agradecerle muchísimo, muchísimo por su amistad, por sus conocimientos y por la presentación.